Hola amigos de Los Patriotas Podcast. Este es el segundo capítulo del streaming que llegó para revolucionar al país. Yo soy Pablo de Jesús Carranza y hoy día me acompaña el abogado Reinaldo López. Reinaldo, muy bienvenido al programa. Tú también eres parte del proyecto. ¿Cómo has estado? Gracias, Pablo. No, primero agradecerte la invitación y saludar a toda la teleaudiencia que nos está mirando en estos momentos. Hoy ya tenemos un programa muy variado, estimados amigos. Recuerden que pueden ir a todas las plataformas digitales y compartir y darle like y apoyar e impulsar a Los Patriotas Podcast. Recuerden, primero la patria, siempre la patria. Este producto que estamos armando aquí con nuestro amigo Armando Rodríguez, contigo, Reinaldo, que es una nueva propuesta, ¿no? En el mundo del streaming para abordar la política, para abordar la sociedad peruana, pero desde un punto de vista que muy pocas veces se utiliza, que es el patriotismo. Hay podcasts, y la gente lo debe saber muy bien, de izquierda, de derecha, liberales, pro gobierno, antigobierno. De esos hay como en los medios de comunicación tradicionales. Es prácticamente lo mismo que ha pasado, ¿no? O sea, lo mismo que había con los medios de comunicación tradicionales, con los periódicos, con los radios, con las compañías televisoras, ahora pasa lo mismo en los podcasts. Y nosotros tratamos de abordarlo de manera distinta, es decir, desde íntegramente los intereses de la patria. Pero yo quisiera que tú le puedas explicar al público qué es el patriotismo y qué entendemos por patriotismo. Bueno, en primer lugar, saludar esta iniciativa porque, como tú bien lo has dicho, nos quejamos mucho de la política que se practica y que se hace en nuestro país, de la gente que postula diversos cargos, pero tampoco nosotros nos ponemos a pensar como sociedad que estamos haciendo mal. Nos falta una cultura, una educación cívica, política, cultural, que nos permita a nosotros saber a quién elegimos, por qué elegimos, y eso tiene que ver también con el país. Un país, para que tenga un horizonte bien claro, tiene que saber, primero, de dónde viene. Segundo, hacia dónde va. Y tercero, qué quiere ser o a qué está dispuesto en convertirse. Y esas preguntas nosotros en 200 años no las hemos podido responder. Y ahí justamente viene el por qué. No se ha podido responder a estas preguntas porque el Perú en 200 años, desde la independencia en 1821 hasta la actualidad, no ha tenido identidad. No tenemos identidad. Somos un país multinacional, multicultural, heterogéneo, pero que se ha mantenido así, fraccionado, a tal punto que un tema tan importante como la política nos ha terminado polarizando en estos momentos. ¿Y por qué el Estado peruano, en los más de 206 años en los que estamos ya como república, no ha podido unificar a toda la sociedad peruana? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestra clase política no haya podido condensar los intereses o los deseos de la variedad, de la diversidad de la sociedad peruana. Lamentablemente nuestra clase política de ayer y de hoy no ha tenido una visión de proyecto de país. Nos ha faltado ese gran proyecto nacional. Y ahí, a propósito de la pregunta que hiciste, ¿qué cosa es el patriotismo? Precisamente vendría a ser esa corriente, vendría a ser esa idea que nos puede unificar como peruanos a través de una identidad. Acá en el Perú, nosotros hemos importado ideologías que no es que sea una más buena o una más mala que la otra, no, son ideologías que por supuesto son tendencias internacionales que se han desarrollado, pero que no necesariamente funcionan bien en los países donde se aplican bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas personas que lo ponen en práctica. Me refiero a la ideología, a las distintas corrientes de la ideología de derecha y a las distintas corrientes de la ideología de la izquierda. Hoy, en el siglo XXI,
en plena globalización, donde tenemos una era digital que nos está absorbiendo, que nos está prácticamente devorando, considero que hay que ser creadores, hay que ser innovadores. Si nos quedamos solamente con la derecha y solamente con la izquierda, vamos a terminar siguiendo como estamos o hasta peor. Yo creo que el Perú pasa por una situación de unificación. Necesitamos unirnos y por eso ahí entra la corriente patriótica. El patriotismo que se debe definir no como sinónimo de nacionalismo chauvinista. Aquí quiero citar... Claro, o sea, muchas personas pues se confunden, ¿no? Y creen que lo que nosotros estamos proponiendo como patriotismo, o el sentido que le queremos dar al patriotismo, tiene que ver mucho con el nacionalismo, que de esa corriente pues romanticista que nació en el siglo XIX en Alemania, me parece, en Europa, ¿no? En Europa. ¿A qué se diferenciaría? Mira, el nacionalismo tiene dos vertientes, el patriotismo y el chauvinismo. Y aquí quería traer a colación precisamente esa bonita definición de patriotismo que hizo un héroe de la Segunda Guerra Mundial y uno de los personajes históricos más importantes de Francia, el general Charles de Gaulle. Cuando a Charles de Gaulle le preguntaron, porque él era un patriota, él se definía así como un patriota, él decía, bueno, hay una diferencia entre el patriotismo, que es un nacionalismo positivo, y el chauvinismo, que es un nacionalismo negativo. El patriotismo es aquella corriente que desea el desarrollo y la prosperidad del país porque la ama, pero respetando a los demás países. Mientras que el chauvinismo es aquella corriente que solamente quiere desarrollar su país a costa del odio o de aplastar a otros. Yo me sitúo en la corriente patriótica. Y ese patriotismo aplicado acá en el Perú nos va a permitir unificarnos. ¿Por qué? Porque de la heterogeneidad podemos hacer nacer la unidad. El patriotismo nos tiene que llevar a crear una identidad que nos haga sentir verdaderamente como peruanos. ¿Y de qué manera se relaciona tu pensamiento, lo que me estás diciendo, con lo que en su momento fue una especie de eslogan, ¿no?, del gobierno del señor Belaúnde Terry, de el Perú como doctrina? Bueno, mira tú, hablando de doctrina, para que un país tenga una identidad, tenga un alma, necesita una doctrina. Esa doctrina es la que va a forjar al país y la va a orientar y va a explicarle y le va a responder qué cosa es el país, de dónde viene ese país y hacia dónde va. Los grandes países, los grandes estados en el mundo tienen una respectiva doctrina que es fundacional, que se remonta desde su fundación y que los guía como una brújula. Por ejemplo, ¿cuál es la doctrina de los Estados Unidos? El destino manifiesto. Fue la doctrina que fundó a los Estados Unidos cuando los primeros colonos ingleses, allá en el siglo XVII, llegaron a las costas de las 13 colonias norteamericanas. Y en lo alto de la colina, así como cuentan algo como leyenda, sentaron sus primeras casas y dijeron, a partir de aquí nosotros vamos a crear un Estado que a través de sus valores proteja al ser humano, otorgue las libertades y eso se transmita a todo el mundo. Ese es el destino manifiesto de los Estados Unidos. El caso de China. China, una cultura milenaria, desde la época de los tres reinos, donde se escribió el arte de la guerra de Sun Tzu en el siglo V o VI antes de Cristo, desde esa época ya, y después con la dinastía Qing, que los unificó en el siglo II antes de Cristo, hablaban de que su doctrina era que ellos eran el todo bajo el cielo, que ellos habían recibido un mandato del cielo para gobernar el mundo. Y por eso tú te das cuenta que Xi Jinping habla de que China, el todo bajo el cielo, que es el mandato divino de China para ayudar a las demás naciones, y ahí viene pues el collar de perlas y todo lo que está haciendo China en este momento. Incluso China, o sea, los chinos conocen a su país como Zhongguo, no como China.
y Zongo significa el reino del medio, el reino del centro. Es decir, El ellos todo son bajo el cielo, pues. También hay otros países como Israel, por ejemplo, Israel. que, a ver, primero que la religión judía toma al pueblo judío como el pueblo elegido por Dios. Exacto. Ya cuando se crea el Estado de Israel en el año 1948 a partir de la filosofía política del sionismo, ellos tienen una especie de doctrina pues de crear el gran Israel, ¿no? Claro, no, pero su doctrina de ellos se remonta al pacto que hace Abraham. De la tierra prometida. Ajá, hace más de 5.000 años. Cuando Abraham dice que Jehová se le aparece y le dice que ellos son el pueblo elegido por Dios. Y a partir de esa filosofía religiosa del pueblo elegido por Dios, viene la posesión política de crear el gran Israel. O sea, su doctrina de ellos es que son el pueblo elegido. ¿Y en qué momento esto puede convertirse en algo tóxico? Porque claro, idealizar una especie de mandato divino, de misión vital, digamos, que rija los destinos de un pueblo es algo, caramba, que puede servir realmente como brújula para que las sociedades puedan emprender un camino que los lleve al progreso, al desarrollo, a ser mejores países. Pero ¿en qué momento eso se transgrede y ya comienza a ser algo tóxico y puede llevar, por ejemplo, a lo que fue en su momento el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Del Lebensraum, de buscar un espacio vital para el pueblo alemán, que obviamente que el que tenían era muy pequeñito, crecer hacia el este, y que eso derive en racismo, en fascismo, en desprecio a la dignidad humana. Claro, y todo. mira, y ahí te quiero contestar con una alegoría muy interesante. Platón, cuando escribió La República hace 2000 años, él concebía al Estado como si fuera un ser humano. Y el ser humano tiene virtudes, pero también tiene defectos. Y está probado que cuando el ser humano se llena de poder, se llena de lujos y no controla su ambición, tiende a destruir a otros e inclusive terminarse de destruir a sí mismo, la autodestrucción. Sí. Entonces, los estados son así. Cuando el Estado pierde la brújula, es decir, rompe un patriotismo sano y pasa a tener un chauvinismo, se convierte precisamente en ese monstruo que hablaba Hobbes, un leviatán verdaderamente, no solamente para sus súbditos, sino también para los demás estados o demás países. Entonces, acá lo que se tiene que mantener es un equilibrio entre un patriotismo sano que permita que los estados bajo una identidad, bajo una doctrina se desarrollen, prosperen, sean estados que les otorgue bienestar a todos sus ciudadanos, y no caer en el nacionalismo chauvinista de decir, no, yo me voy a desarrollar, yo voy a prosperar, pero a cambio de ello tengo que aniquilar, tengo que aplastar, tengo que destruir a otros. Manipular, mentir. Ajá. Antes de eso, manipular, mentir, desplazar, discriminar, ser intolerante. Eso es lo que hizo también una cosa Mussolini. Ahora, el último recuerdo... También Stalin con el comunismo, ¿eh? Igual. Bueno, iban por otras cosas, porque realmente estos acá eran realmente eran racistas, eran... Yo creo que la maldad es distinta a la maldad de Hitler con la de Stalin. Creo que lo de Stalin era mano dura, una mano más que dura realmente, intolerancia absoluta a todo aquel que esté en contra de del estado de bolchevique, digamos. No se dejaba espiar, estaba llena de espías la Unión Soviética. Hizo unas purgas terribles en la década de los 30. Pero hubo alguien que lo superó a Stalin, Mao. Pero den muertos. Claro, muertos, también ¿no? Mao también puede ser. Y Mao tentó mucho contra la cultura china antigua. Exacto. Muchas tradiciones chinas, muchas esculturas chinas se perdieron. Ahora, quiero, antes de pasar al tema siguiente que me menciona el productor Armando Rodríguez, quiero hablar un poco de Juan Velasco Alvarado. Antes de pasar al tema que queremos hablar más adelante, porque queremos hablar de qué manera el Perú se ubica en el contexto internacional. Tenemos a un... claro, vamos a hablar de eso. Ahí está, justamente, la promesa del sol, ¿no? Pero antes de hablar de la promesa del sol, quisiera hablar sobre Juan Velasco Alvarado. Con todos los errores que uno pueda notar en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas
errores que nos costaron años de desarrollo, errores que realmente colisionan con los valores democráticos, de tolerancia y de libertades personales, porque él estatizó muchas empresas, le quitó propiedad. A ti no te gustaría que te quiten tu propiedad, a mí tampoco, lógico, y a nadie. Lógico. Él hizo eso. Él de muy mala manera también coactó los medios de comunicación. Sí. No nos gustaría que vuelva a suceder eso. Okay. Él también fue un gobierno muy violento, hubo mucha represión, mucha violencia. Muchas personas tuvieron que irse del país por la persecución que él hacía. Pero con todos los errores que él tuvo, hermano, yo, estimados amigos, yo no recuerdo en la historia del país un mandatario democrático, antidemocrático, por decirlo, un dictador, más patriota que él. Y si acá hablamos de tenerlas bien puestas, y ustedes saben a qué me refiero, él la tenía recontrapuestas. El último intento que tuvo Perú también para poder recuperar las provincias perdidas de Arica e Iquique fue con Juan Velasco Alvarado. O sea, era un tipo realmente patriota de verdad, Juan Velasco Alvarado. Más allá de los errores que los hemos mencionado aquí. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis de los gobernantes que ha tenido el Perú en estos 200 años, yo podría hablar de dos que han tenido el impulso patriótico, pero que lamentablemente, no necesariamente por errores de ellos, sino por las circunstancias, por las personas que los rodeaban, no se terminó llegando a buen puerto, que creo que es Velasco Alvarado, uno, y Ramón Castilla, en el siglo XIX, que también tuvo un proyecto nacional. Hazme recordar qué hizo señor Castilla. Acuérdate hubo mucha corrupción, me parece, con las zonas de Guano, ¿no? Como todo gobierno tuvo sus errores, pero hay un tema importante. Ramón Castilla tuvo una visión geopolítica del Perú. Él, muchos años antes de la guerra con Chile, había advertido de la doctrina que tenía Chile, la doctrina Portales. El futuro de Chile está en el norte. Y precisamente de por Diego eso, Portal. si Chile adquiere un buque, el Perú tiene que adquirir 3. Tiene que ser así porque acá nos estamos disputando la hegemonía del Pacífico Sur. Lamentablemente, pero hablando de Juan Velasco Alvarado, quiero hablar de Juan Velasco, donde también adquirimos una gran cantidad de armamento soviético de primera generación. Te hablo de los dos, ¿por qué? Porque ambos tienen algo en común. Cuando se habla de un verdadero patriotismo, el patriota no solamente quiere prosperidad y bienestar para su país, sino también se fija en cómo proteger esa prosperidad y ese bienestar. Y los países tienen para proteger a sus súbditos, a su prosperidad y a sus intereses con las Fuerzas Armadas. Así es, hermano. Ahora vamos con la promesa del sol. Hay algo que me gusta mucho de esta anécdota de la historia peruana de la promesa del sol, porque fue una especie del mito fundador de lo que fue el imperio de los incas. Las personas que nos están escuchando, como público oculto y bien informado que son, deben recordar que, a ver, en la primera fase, digamos, creo que era Urincusco, me parece que era la de los incas. Cusco era un curacazgo. Claro, pero era la fase Urincusco, me parece. Urincusco. Sí. Estaban en guerra con los chancas. Con los chancas, que eran una tribu de grandes guerreros, me parece de Apurímac, esa zona de Ayacucho, por ahí. Y cuando era Auqui, el inca Titu Cusi Yupanqui, que después se llamaría Pachacútec, tuvo un sueño. Sí. Mira, esto lo dice Betanzos, lo recoge también Guamampoma de Ayala. 1438, los chancas habían llegado casi a las puertas del Cusco, tenían sitiado al Cusco. En ese momento, según se cuenta, el inca Huiracocha escapa del Cusco llevándose a su primogénito, el inca Urco, que venía a ser su heredero. Él era el Auqui, entonces. Él era el que se iba a poner las mascaipachas. Y deja el Cusco a su suerte al mando de otro de sus hijos, que no estaba llamado a ser el inca porque no era el primogénito, Titu Cusi Yupanqui. Entonces, Titu Cusi Yupanqui ordena a las tropas, trata de ver hasta qué punto se va a poder resistir, y resulta que tiene un sueño, una epifanía, como se llama, ¿no? Se le manifiesta una divinidad, y esa divinidad es el Inti, el dios Sol. Y el dios Sol dice que le dice a él: tranquilo, hijo,
Ve, combate, que yo te daré la victoria. Y al darte la victoria, todos los territorios que ves aquí serán tuyos. Entonces, con esa seguridad, Titu Cusi Yupanqui despierta, alienta a sus tropas y va a la batalla. Es más, ahí nace la leyenda de los hombres piedra, porque el Inti le había dicho, y si es necesario, las piedras se van a convertir en hombres para poderte ayudar a derrotar a los chancas. Y efectivamente, sus hombres se envalentonan, entran a la lucha y destrozan al ejército chanca, mucho más numeroso que ellos, en la famosa batalla de Yaguarpampa, que traducido es baño de sangre. ¿Por qué? Porque los incas pues masacraron a los chancas. En ese momento, Titu Cusi Yupanqui, por derecho, se convierte en el Zapa Inca, le dan la Mascaypacha porque su padre no tiene ya otra opción, y se convierte en el Inca Pachacute, que significa el transformador de la tierra. El que cambia la tierra, un visionario, me parece, ¿no? O sea, un hombre que más allá de ser un exitoso militar, también fue un gran administrador, que eso es algo de que ahora, normalmente falta acá en el Perú. Ese sueño da origen a la doctrina de la promesa del sol, porque es el sol el que le hace la promesa a Pachacútec, y por eso que Pachacútec se envalentona, pelea, gana la batalla, y a partir de ese momento comienza a construirse el imperio inca, que va a terminar consagrándose con su hijo, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es el Alejandro Magno de las Américas. Es un conquistador. ¿Quién? Tupac Yupanqui. Bueno, Tupac Yupanqui llegó, creo que a la Oceanía. Hasta la Polinesia. Hasta la Oceanía. Llegó hasta el extremo en Colombia y conquistó el imperio del Gran Chimú, que no era fácil. Hasta la frontera de la Patagonia de Chile. Y eso está documentado. El historiador José Antonio del Busto Dubarturú inclusive ha documentado con fotos yéndose a los lugares de la Polinesia, donde ahí descansa la leyenda de un hombre que vino de un imperio muy rico del otro lado del mar Pacífico. Así es. Entonces, imagínate tú con ese mito, con esa historia real, nosotros tendríamos los suficientes elementos para crear nuestra doctrina, la promesa del sol. Pero ahí va algo importante. El Tahuantinsuyo nos hereda eso, pero nosotros somos hijos también de la cultura occidental que trajeron los españoles. No lo podemos negar, no podemos evitarlo. Tenemos una mamá y tenemos un papá, y no podemos ir en contra de eso. Nosotros somos la mixtura de ambos. ¿Qué nos trajo la cultura occidental? Dentro de cosas muy importantes, nos trajo el cristianismo, nos trajo la religión católica. Entonces, siempre nosotros decimos... El derecho romano. Exacto, pero nosotros siempre, ¿qué decimos? Cuando jugamos, ganamos o nos va bien, Dios es peruano. Somos un pueblo bendecido por Dios. No elegido, porque el pueblo elegido es Israel. Entonces, a partir de esa situación importante, la doctrina para el Perú, ¿cuál sería? Somos la promesa del sol del pueblo bendecido por Dios. Es una doctrina que yo recalco, que yo siempre señalo que debería impartirse en todo el Perú. Colegios, universidades, institutos técnicos, institutos militares. ¿Por qué? Porque a través de esa doctrina nosotros estamos creando una identidad que en 200 años no hemos tenido, y por eso estamos tan fragmentados, tan divididos. Esa doctrina puede hacer del Perú el gran país, la gran patria para este siglo XXI. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ¿te parece, Reinaldo? Claro que sí, adelante. Vamos a ir a publicidad, estimados amigos, y vamos a regresar para seguir conversando aquí en Los Patriotas Podcast sobre la patria, sobre el Perú, sobre ese sentimiento maravilloso que nos lleva a amar a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestra historia, a nuestra cultura. Ya volvemos en un corte comercial. Amigos, en Los Patriotas Podcast, primero la patria, siempre la patria. Reinaldo, quiero hablar de un tema que es el tema internacional. Perú está en una situación muy delicada a nivel internacional. Primero, que el mundo está patas arriba. Algunas personas, y creo que no exageran cuando dicen que estamos en los preámbulos de la Tercera Guerra Mundial, notan pues que este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel
tiene para largo. Sí, sí. Creo que ninguna de las dos partes va a dar su brazo a torcer. Este conflicto de Ucrania y Rusia también me tiene muy inquietante. Lo que va a pasar entre Taiwán y China de repente también se va a sumar. Pero aquí nosotros en Sudamérica tenemos una especie de contexto también definido, ¿no? Hay dos países que a mí me preocupan mucho. Uno es Chile, el del sur, el país que nos ganó un conflicto, una guerra en el siglo XIX. Yo creo que han pasado más de 150 años, va a cumplirse 150 años me parece. Nos ganaron la guerra nosotros. La guerra fue, como estábamos conversando ayer, Perú y Bolivia contra Chile y el Reino Unido. Así es. Básicamente fue eso. No ellos nos ganaron, invadieron Lima, se quedaron 3 años aquí. Y todavía parece que no deja de, más allá de que ya firmamos todos los acuerdos de paz y todo está zanjado, siguen siendo ellos una amenaza. Sí, es una amenaza por cuestiones estrictamente geopolíticas. Aquí no es que hayan odios raciales o odios de exterminio por cuestión de religión, no. Es por cuestión de sobrevivencia. En el caso de Chile, la doctrina Diego Portales efectivamente señala que el futuro de Chile está en el norte, básicamente refiriéndose a que a Chile jamás le convendría ni sería bueno para sus intereses un Perú poderoso, menos un Perú unido a otro país como Bolivia. Por eso que la Confederación fue una desesperación y un terrible miedo para ellos, y tuvieron que enfrentarse a nosotros y nos ganaron. Entonces, con ayuda de los peruanos también. Creo que Agustín Gamarra estuvo. Sí, obviamente hubieron peruanos como siempre, que hay traiciones, pero yo creo que lo del conflicto es este conflicto ligero, pequeño, de corto tiempo que hubo entre la Confederación Perú-Boliviana contra Chile y Argentina también me parece que estaba ahí, y contra peruanos. O sea, habían peruanos que no querían, porque la Confederación Perú-Boliviana había hecho que Perú se divide en dos. El Estado norperuano, el Estado surperuano y Bolivia. Entonces, Agustín Gamarra tenía miedo, junto con otros militares peruanos, de que nos salga mal la operación y al final Perú se divida en dos. Entonces mejor dijeron que Bolivia siga su camino, que nosotros seguimos el nuestro, y se unieron a Chile. El tema de la Confederación es un tema bastante, digamos, que puede generar muchas ideas y en torno a por qué pasó lo que pasó. Pero lo cierto es que la doctrina de Chile es una doctrina que, así sea gobierno derecha o izquierda, no cambia, y está plasmado en su escudo por la razón o por la fuerza. Entonces, el proyecto chileno va a tener un posicionamiento y a ser un poder hegemónico en el Pacífico. Pero eso se incrementa más por las circunstancias. Las Naciones Unidas ha sacado un informe ya desde hace varios años que anuncia que lamentablemente, por producto del cambio climático, toda la costa sudamericana se va a ver afectada con escasez de agua a finales de la presente década. Entonces, Perú, si bien va a tener escasez de agua en la costa, nosotros tenemos pues nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros recursos hídricos entre la sierra y la selva. Chile no. Chile solamente tiene costa. Chile es un país que no tiene, más allá del cobre, no tiene más recursos. Entonces, para ellos es una cuestión de sobrevivencia acceder a los recursos hídricos. Que sean en la frontera con Bolivia. En Bolivia y con Perú. De hecho, en la nueva geopolítica a partir del siglo XX en adelante, las conquistas de los países primero se hacen económicas. Chile tiene grandes capitales invertidos. Y Perú también tiene inversiones en Chile. Pero son, comparadas con las chilenas, son muy pocas. No tanto. No, sí, te lo digo. Pero de hecho que ellos van a caminar hacia eso. Y en un determinado momento, si es que es cuestión de sobrevivencia, se puede entablar una guerra como se están entablando guerras por todas partes del mundo, por el acceso a los recursos hídricos, que es una cuestión de sobrevivencia para los chilenos. Por eso que Vegecio, un famoso pensador romano, decía: si quieres paz, prepárate para la guerra. La única forma de que un país crezca con seguridad y con prosperidad, sin que haya otro país que lo envidie, es teniendo unas fuerzas armadas lo suficientemente disuasivas. Igual sucede con Brasil. En las próximas décadas, en los próximos años, la Amazonía
va a ser una de las zonas más disputadas del mundo, Claro. por la cantidad de riquezas que hay. Es la selva tropical más grande del mundo. Por supuesto, y lógicamente también Brasil como proyecto, en su proyecto nacional, siempre ha tenido eso de avanzar hacia el oeste, o sea, salir hacia el Pacífico, como lo hizo Estados Unidos en su momento. Entonces, el proyecto de ellos estaría encaminado a tener el absoluto control de la selva, y dentro de los países de Sudamérica, la mayor cantidad de selva que se comparte con Brasil es la peruana. Entonces, ahí también va a haber un problema que si no lo tomamos en cuenta, podemos, pues, lamentarlo después. Hasta ahora recuerdo, pues, cuando en el gobierno de Alejandro Toledo, que también recién comenzaba el gobierno de Lula da Silva, yo no sé cómo es que Perú se le ocurrió construir las interoceánicas, cuando obviamente necesitamos una carretera panamericana norte, pues, de doble sentido, como en otros países, un mejor puerto del Callao, que en ese momento no se había construido, un mejor aeropuerto, no. La influencia brasileña fue tal que impulsaron a que Perú construya estas carreteras latitudinales, me parece, longitudinales, latitudinales, ¿no? De este a oeste, de oeste a este, latitudinal. de oeste a este, para conectar con la parte trasera de Brasil. Es decir, Brasil es un país riquísimo, de 210 millones de habitantes, un PIB enorme, industrializado y todo, pero su riqueza, pues, está en el Atlántico, Río de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, Santa Catarina, no Acre. Sin embargo, el Perú gastó mucho dinero, y de mala manera todavía, porque después se descubrió lo de Odebrecht, para construir ello. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de que estos países que tienen su agenda propia no sometan la soberanía peruana? Yo insisto, y suscribo lo que tú dices, en tener unas fuerzas armadas lo suficientemente fuertes y sólidas. Hasta ahora recuerdo cuando me contaron una vez que cuando Juan Velasco Alvarado había armado al Perú de manera contundente en la década del 70, y claro, a ver, fue una cuestión de tiempo. Juan Velasco Alvarado dio el golpe el 3 de octubre de 1968, derroca a Fernando Belaúnde, comienza una serie de reformas, comienza a comprar armas, y recién el 11 de septiembre de 1973 Pinochet llega al poder en Chile. Sí. O sea que nosotros teníamos 5 años de ventaja. Y Pinochet, muerto de miedo, va a lloriquearle al secretario de Estado de ese momento de los Estados Unidos, que era Henry Kissinger, nada más y nada menos, y pedirle, oye, mira, Perú está comprándole armas a la Unión Soviética. O sea, nos tenían miedo. Sí. El gobierno del señor Pinochet, el genocida y asesino y corrupto también de Pinochet, lo llama a Velasco y le dice, oye, mira, quisiera conversar contigo para poder hablar. Y Velasco le dijo, mira, si tú quieres conversar conmigo, ven acá. Ven acá a Lima, acá te espero. No se dio nunca la reunión, pero vamos a que Perú era respetado, ¿no? Claro, fue una de las pocas veces en la historia donde el Perú tenía una superioridad militar muy importante frente a Chile. Lamentablemente, por las circunstancias, las traiciones, no se pudo, pues, mantener esa superioridad, y ahora estamos al revés. Pero el tema, claro, aquí es que en este siglo XXI los países en este reacomodo geopolítico mundial son muy prestos y también muy tendientes a ser atacados si es que no tienen la fuerza disuasiva necesaria para evitarlo. Y aquí no hablamos de amigos, enemigos, no. En la política internacional solamente lo que rigen son intereses. Los intereses, porque cada país tiene que salvaguardar sus intereses nacionales. Es lo que decía el cardenal Richelieu en el siglo XIV, razón de Estado. Es razón de Estado, así de simple. Y contra eso no se puede acudir, salvo que tú tengas un plan nacional, un proyecto país, para que de alguna manera todas estas cosas puedas ordenarlas. Por ejemplo, en el caso con Brasil, no solamente es el problema de que no tenemos fuerzas armadas disuasivas, sino que tenemos nuestras fronteras absolutamente abandonadas. Toda la frontera del Perú con Brasil
la mayoría de personas que viven ahí y el Estado se pasan a Brasil, hablan portugués, van a los hospitales de Brasil, inclusive cantan el himno nacional brasileño. Terrible. No, tremendo, ¿no? Ahora, eso es algo que se debe recuperar, ¿no? Amurallar nuestras fronteras, la del sur, la del norte. Hay algo que a mí me preocupa. Este señor José Antonio Kast, que es un nazi, sí. hijo de nazis, hijo de nazis, de una familia Kast que fue pinochetista, ¿ok? O sea, que odian al Perú. Yo me imagino pues que él tiene la intención de que todos los delincuentes que están dentro de Chile, que han entrado de manera ilegal, venezolanos, colombianos, haitianos, sacarlos por la frontera del Perú, digamos, ¿no? Porque, o sea, cuando él dice expulsarlos, ¿vas a agarrar a todos los delincuentes que tienes en Chile, que deben ser miles, en un avión desde Santiago y los vas a dejar en Venezuela? No. Ellos dirán, mira, te dejo en la frontera. ¿Y cuál frontera? ¿La de Argentina con la cordillera? No. La peruana. Ahí es donde creo que Perú debe protegerse y debe jugar bien sus cartas. El problema de que el país, por culpa de la clase política que tenemos, es tan frágil de que en estos momentos una situación, inclusive un problema como ese con los migrantes, podría ser una situación que, por más trivial que lo vemos, que lo podríamos ver ahora, se podría convertir en una causa de conflicto con el país del sur. Y ojo, Chile muy bien sabe, a través de su servicio de inteligencia, a través de la poderosa presencia económica que tiene, ojo, los pilotos que están en la aerolínea LATAM, casi todos son exmilitares chilenos. Como en todos lados, O sea, conocen al derecho y al revés todo nuestro... A ver, y LATAM no es chilena, es chileno-brasileña. Pero hay muchos pilotos chilenos allí que prácticamente controlan nuestros cielos. El Perú no tiene una línea bandera en Chile que pueda saber... A ver, yo ¿sabes qué cosa que...? A ver, y peor si hablamos de que son también brasileños. Los brasileños también saben toda te digo una cosa. Sí, no te preocupes, Armando. Yo no le subiría tanto el precio a Chile. Es decir... Brasil sí, es una potencia mundial y ellos invierten mucho más dinero en defensa que nosotros y tienen unas fuerzas armadas y una fuerza aérea pues que nosotros no tenemos. Pero lo de Chile, ahí no más. A ver, así como inversiones tiene Chile en Perú, Perú también las tiene en Chile. Mira, Chile tendrá, a ver, primero que Perú tiene algo más o menos 100.000 millones de dólares de inversión extranjera aquí en Perú. Poco si lo vemos con otros países, de los cuales 15.000 serán chilenos. También hay una fuerte influencia americana, española, ¿qué te digo? Brasileña, inglesa y todo. Pero tú sabías que Chile tiene el doble de inversión extranjera en su territorio que Perú. Porque la apertura económica chilena es desde antes y Perú tiene casi 8.000 millones de dólares las empresas peruanas invertidos en Chile, ¿ah? Pero mira, Pablo, te doy un dato que cambia todo, que agrava esta situación que al parecer no sería tan grave. Tú entras a la página del Ministerio de Defensa chileno y ahí vas a encontrar su Plan de Defensa Nacional de Chile al 2030. Es público, ojo. Bajas ese plan nacional y ahí tú vas a leer que dice: Chile entiende que su soberanía nacional comprende su espacio aéreo, terrestre, su espacio marítimo, que ojo, ellos hablan del tridente marítimo. Ellos dicen que son un país tricontinental, Pacífico, Oceanía y Antártida. Pero además, dice, comprende las inversiones chilenas en el extranjero. O sea, cualquier problema que se desate aquí, por ejemplo, con Saga Falabella o con Ripley, estamos chocando contra la soberanía nacional chilena. Y no porque lo diga yo está en su plan nacional de defensa. Bueno. Y Perú es un país que respeta las inversiones extranjeras siempre y cuando aporten desarrollo y progreso para el Perú. Ok, vamos ¿te parece, Reinaldo, claro. a iniciar una conversación por Zoom con nuestro gran amigo Pancho Díez Canseco, presidente del Partido Político Perú Acción? Pancho, muy buenas noches. Aló, buenas noches, Pancho. Sí, yo estoy escuchando, buenas noches. Muy buenas noches, Pancho, ¿qué tal? Estamos aquí en Los Patriotas, este nuevo espacio
que hemos iniciado aquí en la alianza informativa de Neo TV, Nativa y Fuego. Queremos darte la bienvenida, Pancho. Pablo, muy buenas noches. Muy grato conversar contigo. Así es. Queríamos justamente hablar sobre la política nacional. Yo sé que tú eres un patriota, yo sé que tú eres un hombre enamorado del país que ha servido durante muchos años de su vida al país en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito agrícola y también en el ámbito estatal. Yo lo que quería preguntarte cómo debe ser la relación de Perú con un país con el que realmente hemos tenido pues un vínculo un poco de amor-odio, ¿no? Como con Chile, por ejemplo. Acá Reinaldo López, que nos está acompañando, abogado, nos cuenta pues que hay que tener cuidado siempre con Chile porque Chile tiene unos intereses geopolíticos que podrían colisionar con la soberanía peruana. Mira, yo conozco Chile muy bien porque estudié toda mi primaria y parte de mi secundaria en Chile. Tengo ahí muy buenos amigos y vínculos de larga data, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que ocurre con Chile es que hay que tener, como dice Reinaldo López, mucho cuidado. Chile es un país pequeño que sin embargo se ha desarrollado intensamente en diferentes áreas, que por supuesto gracias a la Guerra del Pacífico nos arrebató y nos sigue arrebatando la primacía en la producción de cobre en el mundo, y que siempre estará atento a sus propios intereses soberanos. Cuando yo integré la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores de Tudela y le planteé, en ese momento yo, como siempre lo estuve durante los 10 años, permanecí en la oposición al gobierno Fujimori, pero ingresé a esa invitación de Tudela sobre el planteamiento de que había que terminar con las convenciones de Lima. Y se terminaron las convenciones de Lima. Sin embargo, hasta el día de hoy, los chilenos siguen ocupando la plataforma de la estación original del ferrocarril de Arica, que es peruana, que se le cedió como consecuencia de esa vergonzosa cesión en que consistieron las convenciones de Lima, y nunca la ha devuelto. Yo recuerdo que una visita que yo propuse a Arica, con la consultiva que presidía en esa época Fernando Schwab López Aldana, propuse que fuéramos al Morro y Schwab me dijo que no le parecía muy diplomático porque la Cancillería chilena en el Hotel Miramar de Arica nos ofrecía una recepción que yo pedí por mi cuenta, y descubrí que mientras hacían la recepción, nosotros les damos la recepción a los chilenos, arriba, por segunda vez, inauguraban una maqueta de la batalla de Arica que estaba pues absolutamente distorsionada, a tal grado que bajé en el auto que me había llevado, le hablé a Schwab y todos los mandamos a su casa, los chilenos de la Cancillería, y nos fuimos arriba a ver lo que estaba pasando en el Morro. Entonces, hay que borrar la amistad. Yo no creo que sea dable una guerra de recuperación, aunque a veces me provoca, pero siempre con mucho cuidado porque jamás debemos olvidar las lecciones del pasado. No sé si Reinaldo tiene algo que preguntarte. No, concuerdo plenamente con usted, don Pancho, porque sí, pues efectivamente a nivel internacional queda clarísimo que no hay amigos ni enemigos, solamente hay intereses legítimos que los estados protegen, ¿no? Y cada uno tiene su propio proyecto, cada uno tiene sus propios intereses de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la supervivencia también, la necesidad de seguir existiendo dentro del espacio geográfico que tiene. Ahora, con respecto a Brasil, don Francisco, ¿usted cómo lo ve? Justo analizábamos hace unos minutos que en las próximas décadas la Amazonía va a ser una de las zonas más disputadas del mundo. De hecho, inclusive ya algunos países europeos, Estados Unidos, ya quieren entrar aquí y decir que se declare Patrimonio Común de la Humanidad, cuando sabemos que cada vez que se declara Patrimonio Común de la Humanidad termina siendo solamente de los más poderosos. Entonces, era preocupante por el tema de que ahí no solamente hay una cuestión de superioridad abismal militarmente hablando de Brasil y en cuanto a economía también, sino la situación de la frontera. Tenemos la frontera más grande con Brasil, pero es una frontera abandonada a su suerte prácticamente. Ahí está, donde el mapa. Muchos peruanos
terminan cruzando la frontera a Brasil para atenderse en los hospitales, para ir a las escuelas, y muchos peruanos inclusive hablan portugués y entonan el himno de Brasil. ¿Esto qué opinión le amerita? Bueno, tienes toda la razón. A mí me consta cuando los colombianos plantaron la bandera de Colombia en Chinería, yo hice ese viaje de Iquitos a esta isla que dura 16 horas por el río y el regreso son 18 horas. Esa es la conexión que hay con ese lugar del Perú. Y reunido con el director del colegio, que por supuesto es pequeño para la población que tiene, aunque esta no es muy grande, me comentó que su hija había estado enferma, que la llevó a la posta y le dijeron que no la podían atender porque no tenía CIS, y cuando quiso pagar le dijeron que tampoco la recibían aunque pagara, y tuvo que cruzar el río y se fue a Colombia, donde la atendieron gratuitamente de inmediato. Es uno de los temas que tenemos que ejecutar, una efectiva política para integrar las fronteras del Perú, y como tú señalas, en Madre de Dios, prácticamente la frontera peruana en Madre de Dios es propiedad privada de los brasileños. Estamos totalmente invadidos, y como no se requiere nacionalidad, ha habido ocasiones en las cuales en estos pueblos nuestros salen elegidos alcaldes brasileños. Entonces, el tema es que aquí no hay una política de fronteras. Por otro lado, es efectivo que Brasil está camino de convertirse en una potencia, por lo menos intermedia, si es que ya no lo es, frente a un país como el nuestro, donde vivimos pues todavía en el marasmo de su desarrollo. Y en términos de seguridad, a mí me parece esta impresión de 3.500 millones de dólares en los F-16, cuando ya los gringos están produciendo los F-35, y lo que hemos debido hacer es reclamar lo que hizo Trump, que nos ha nombrado, o nos ha designado como un país que es aliado fuera de la NATO de Estados Unidos. Pero el único significado que esta alianza tiene es que nos dan ciertas prioridades y rebajas en la compra de armamento. Eso es todo. Y nos venden estos F-16 cuando en la guerra moderna, el tema de Ucrania con Rusia, por ejemplo, está demostrando que los drones son los que están manejando la guerra del día de hoy. Y estos aviones ya se han convertido prácticamente en aviones obsoletos. Yo habría invertido en todo caso los 3.500 millones en drones, en comprar tecnología ucraniana, que es la primera tecnología del mundo en drones, para prepararnos. Y ahí sí podríamos habernos convertido en una potencia militar aérea en América Latina, porque nadie más lo ha hecho. Así es. Y ahora, a ver, en Brasil está Lula, que Lula es un hombre pues que le da a Brasil cierto peso geopolítico mundial. Él es un miembro fundador de los BRICS, él es un hombre pues que fundó el Foro de Sao Paulo y tanto, pero al sur, en Chile, hay un personaje que ha asumido hace poco también la presidencia de ese país, que la verdad preocupa mucho, que es José Antonio Kast. La familia Kast en Chile, Kast con K, era pinochetista, son unos nazis, y es un hombre que hay que tener mucho cuidado acá en Perú, ¿no? Mira, yo conozco a Kast, me invitó a almorzar al restaurante de su familia, el Bavaria, que queda en el centro de Santiago hace algunos años, y tuvimos un diálogo largo de 3 a 4 horas. No es nazi, absolutamente, es un hombre de derecha, lo tildan de ultraderecha. Mira, no es más ultraderecha que alguno de los personajes que tenemos acá en el Perú. Me comentó que en su primera campaña él se había inscrito sin partido político, porque en Chile tú puedes inscribirte con 30.000 firmas ante notario, punto, como candidato a la presidencia. No hay la burocracia que hay acá. Y mira, qué curioso, no tienes pues 40 partidos o 50 candidatos, porque hay mucho más madurez política. Pero Kast no es un nazi, ni mucho menos, ¿eh? No lo creo. Ahora, nieto de nazis, hijo de nazis. Puede ser, Pancho. pero él no lo es. Yo he dialogado 4 horas con Kast, a solas, en este almuerzo que me ofreció, y te puedo decir con toda seguridad que no es nazi. Ahora, si quieres, entremos a definir qué cosa es un nazi. No tengo inconveniente de que desarrollemos la idea. Pero Kast no es nazi. Es un hombre de derecha, si te quieres de ultraderecha, pero no es nazi. Nazi es otra cosa. Nazi es llevarte a lo que se denominó el nacionalsocialismo, que era un gobierno absolutamente estatista para comenzar, de discriminación racial, que no la puedes percibir en el caso de Kast, que no es estatista, sería más bien un neoliberal,
en lo que se puede considerar una derecha moderna, y por supuesto es un hombre que está pegado pues a ciertas normas, a ciertas creencias del Opus Dei y cosas por el estilo, pero había que sea nazi de ninguna manera, mi querido Pablo. Quiero agradecerte tu tiempo compartido. La verdad, Pancho, es siempre muy interesante interactuar contigo y escuchar tus reflexiones, tus experiencias. La verdad es que te invitamos para ver si es que mañana podrías realmente venir acá al set, o como siempre puedes conversar virtualmente. Con mucho gusto, Pablo. Nos vemos mañana de todas maneras. Ok, muchísimas gracias, Francisco, muy amable. Y ahora con la incorporación de Reinaldo, con el que veo que tenemos enormes coincidencias. Así es. Gracias, Pancho. Muchísimas gracias, Reinaldo. Un abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Francisco Díez Canseco. Hay un tema que no quiero que se me vaya, que es el tema de... A ver, hay una especie de guerra fría, pero bien heladita, que es entre China y Estados Unidos. Claro, Reinaldo. sí. Al principio era comercial en el primer gobierno de Donald Trump, simplemente así en el plano económico. Ya ahora en el segundo gobierno de Donald Trump ya se ven otros roces, ya se ven, yo te pongo aranceles, los aranceles son distintos, o sea, el arancel realmente con el intercambio, con la balanza comercial que hay entre Rusia, entre China y Estados Unidos, un arancel realmente puede matar una industria de uno y de otro lado del país, es un misil comercial. Así es. ¿De qué manera el Perú puede sacar provecho de esto? Porque dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, en política internacional la situación del Perú es muy frágil. No hemos sabido hacer alianzas lo suficientemente fuertes para tomar posición. Pero en esa fragilidad también podemos sacarle alguna ventaja. Como no tenemos una alianza consolidada, podemos tratar de beneficiarnos en algo en la medida que se vea que las dos superpotencias necesitan también nuestros recursos, necesitan también nuestros mercados, necesitan también un posicionamiento. De hecho, por ejemplo, en estos momentos el mensaje de Estados Unidos es muy claro. América para los americanos, doctrina Monroe. Pero para ellos. Pero eso no significa que nosotros podamos tender puentes con otros países, no solamente con China, sino también con India, con Turquía, con la misma Europa, que ahora se está tratando de un poco de ya no depender tanto de los Estados Unidos, con la misma Rusia. De hecho, entonces nosotros tenemos que manejarnos muy finos, de manera muy prudente, pero también de manera que se prioricen nuestros intereses nacionales mientras que se reordena el mundo en esta disputa hegemónica que tiene para largo en este siglo XXI. Así es, amigo. Muchísimas gracias, Reinaldo. A ti, ha sido Pablo, muy amable gracias. tenerte. Siempre vas a estar acá en Los Patriotas Podcast para hacer crecer este proyecto y poder difundir el amor al Perú en los peruanos, que eso es algo que básicamente el Perú falta por sobre mucho, todas ¿no? las cosas. El Así Perú es. por encima de todo. Primero la patria, siempre la patria. Estimados amigos, por favor denle like, compartan y hagan sus comentarios en todas las plataformas de Los Patriotas Podcast y también, por supuesto, continúen con la programación de la alianza informativa de Neo TV, Nativa y Fuego. Yo soy Pablo de Jesús Carranza. Por favor, búsqueme en todas las redes sociales que yo los aceptaré y será hasta el día de mañana. Chao.